de asistencia. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión, esta primera sesión académica ordinaria del Colegio de Pediatría del Estado de México, miembro de la Confederación Nacional de Pediatría de México, de la Federación Pediátrica del Centro y de la Academia Mexiquense de Medicina. Les doy la más cordial bienvenida a esta primera sesión del año 2022, deseándoles de todo corazón que todos estén muy bien en sus casas. Desafortunadamente continuamos en esta situación de la pandemia que nos ha obligado a seguir trabajando en línea. Sin embargo, no por eso vamos a suspender nuestras actividades, vamos a continuar trabajando hasta que las condiciones de salud nos permitan a través de esta vía. Y pues es un gusto saludarlos a todos, me da mucho gusto tenerlos con nosotros a distancia. Reciban un cordial saludo, que tengan muy buen inicio de año todos, y seguimos trabajando por el Colegio de Pediatría. Y pues en esta ocasión le agradezco al Laboratorio Sofarma, quien nos patrocina la sesión del día de hoy, y le doy la más cordial bienvenida a la doctora Patricia Medina Bravo. La doctora es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, egresada de Pediatría y Endocrinología Pediátrica en el Hospital Infantil de México. La doctora cuenta con múltiples estudios, tiene maestría y doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor titular del curso de posgrado en alta especialidad en diabetes en el niño y adolescente, es profesor adjunto del curso de especialización en endocrinología pediátrica por la UNAM, es tutor del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas de la UNAM, así como también socio titular de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica y de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctora, muchas gracias, y le cedo la palabra con este interesante tema. Adelante. Muchas gracias, doctora Beatriz Archundia, por la invitación, y al Colegio de Pediatría del Estado de México. Es un gusto para mí compartir el día de hoy con ustedes el tema de pubertad precoz central. El día de hoy hablaremos acerca de la pubertad y la fisiología de la pubertad. Específicamente hablaré acerca de la pubertad precoz central, cómo realizar el diagnóstico de la misma, el tratamiento y los resultados a largo plazo y a mediano plazo del tratamiento con análogos de GnRH en pacientes con pubertad precoz central. Recordemos que la pubertad es un periodo de transición desde la infancia hasta la edad adulta, y que va a estar caracterizado por diversos cambios que van a llevar a una maduración sexual completa y hasta lograr una plena capacidad reproductora. Esta etapa se va a caracterizar no solo por los cambios físicos, por la aceleración en la velocidad de crecimiento. Recordemos que en ambos sexos el estirón de la pubertad va a tener un fenómeno de dimorfismo sexual. Va a ser más anticipado en las niñas, en general se presenta 2 años antes que en los niños. El estirón de la pubertad es más corto y menos intenso, de ahí las diferencias de estaturas con los hombres. También se caracteriza esta etapa por cambios en la composición corporal, cambios en las proporciones corporales. Sabemos que durante la adolescencia crecen más las extremidades, tanto los brazos como las piernas en relación al tronco, y es un proceso complejo en el cual van a influir diversos factores, tanto étnicos como geográficos, ambientales y metabólicos, y van a ser el resultado de la reactivación del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Se va a caracterizar por la producción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas a nivel del hipotálamo. Recordemos que la pubertad se inicia con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, como primeros signos clínicos de la maduración de las gónadas. Recordemos que en las niñas, la etapa 2 del desarrollo de la pubertad, en el caso de las mamas, se caracteriza por la aparición del botón mamario. En el ser humano, este periodo va a ser muy largo en comparación con otras especies y se va a caracterizar además por ser muy variable. La edad a la cual se inicia también va a ser variable, y la secuencia en la cual se presenta la aparición de los caracteres sexuales secundarios también va a ser variable. Esto quiere decir que en un promedio del 70% de las niñas se presenta primero la telarca, pero en un 30% la pubertad puede iniciar primero con la aparición del vello púbico.
La pubarca también, bueno, pues es otra de las características, y en el caso de la pubertad, otra de las situaciones propias de nuestra especie va a ser la duración de cada una de las etapas del desarrollo. Hasta hace aproximadamente 20 años se describía que la duración promedio desde el inicio de la etapa 2 hasta terminar la pubertad era en promedio de 2 años. Sin embargo, cada vez estamos viendo más adelantos del inicio de la pubertad y una progresión más rápida, de tal manera que en general puede durar de 12 a 18 meses en que se complete todo el desarrollo. Y esto es considerado como normal. Los cambios de la pubertad van a ser secundarios, como ya mencioné, a la activación del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, vía el sistema nervioso central en una cascada de señalización que incluye a diversas hormonas y también a diversos factores de transcripción que mencionaré más adelante. El eje hipotálamo-hipófisis-gónada se va a activar en la vida fetal, aproximadamente a la mitad del embarazo, es decir, a las 20 semanas de gestación. Y después va a ser inhibido por un fenómeno denominado de retroalimentación negativa. Es decir, a consecuencia de la producción de esteroides sexuales, principalmente de estrógenos, se va a disminuir la producción tanto de LH como de FSH. Sin embargo, tras el nacimiento y la supresión brusca, sobre todo en la concentración de estrógenos, va a haber una reactivación normal del eje hipotálamo-hipófisis gonadal que se va a dar específicamente durante la primera semana de vida, y esta va a ser más intensa durante los primeros 2 a 3 meses de edad para posteriormente volver a suprimirse la actividad del eje hipotálamo-hipófisis gonadal aproximadamente a los 6 meses de edad en ambos sexos. A este periodo lo conocemos como la mini pubertad, de tal manera que si en un lactante en esta edad nosotros midiéramos las concentraciones de LH, de FSH y de esteroides sexuales, los encontraríamos como en un niño entre 10 y 12 años, concentraciones muy elevadas. Sin embargo, estas van a suprimirse para reactivarse nuevamente a los 9 años en los niños en promedio y a los 8 años de edad en las niñas. Durante la pubertad, tanto la LH como la FSH van a ser liberadas de manera pulsátil. Inicialmente va a ser este fenómeno durante la noche, pero posteriormente va a ser también durante el día conforme avanza la pubertad. Ambas gonadotrofinas van a actuar en las gónadas para promover la secreción de esteroides sexuales, de estrógenos en las mujeres y de testosterona en los hombres, y también la producción de péptidos gonadales como las inhibinas. La testosterona, como lo mencioné, en el varón, y los estrógenos en la mujer son los principales responsables del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Y los dos van a realizar un efecto de retroalimentación negativa. Es decir, al aumentar sus concentraciones, van a inhibir la secreción de hormona liberadora de gonadotrofinas y también de LH y FSH a nivel de la glándula hipófisis. El primer dato de inicio de la pubertad y por lo tanto de la reactivación del eje hipotálamo-hipófisis gonadal va a ser la secreción pulsátil de la hormona liberadora de las gonadotrofinas. Sabemos que este es un decapéptido que va a estar producido en diversos núcleos del hipotálamo y que su secreción va a estar regulada por diversos efectos, tanto externos como internos. Por ejemplo, va a estar regulada por la producción también de neuropéptido Y, de ácido gamma aminobutírico, y también depende del estado nutricional, así como de factores externos como factores psicosociales, estrés, ejercicio, entre otros. En la pubertad, la secreción pulsátil de la hormona liberadora de las gonadotrofinas estimula, como ya lo mencioné, la secreción pulsátil de la hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante. Dos de los péptidos más importantes y que se han descrito más recientemente que influyen en el inicio de la pubertad van a ser la leptina y la quispeptina. La quispeptina va a ser producto del gen Kis1, el cual va a ser producido o va a producirse, perdón, la quispeptina en neuronas tanto del núcleo arcuato como del núcleo anteroventral del hipotálamo. Y su secreción va a estar estimulada por el aumento en la producción de la leptina, que como mencionaré más adelante, ha sido y es una de las hormonas clave en el inicio de la pubertad
y que se ha estudiado más recientemente, sobre todo con el aumento en la frecuencia tanto de sobrepeso como de obesidad, como un potente estímulo del inicio y la progresión de la pubertad. Es muy importante que tengamos en cuenta y recordemos que actualmente estamos observando un inicio más temprano de la pubertad, sobre todo en las niñas, y esto podría estar relacionado con una ganancia rápida de masa grasa. Incluso vemos en la consulta que niñas que no tienen sobrepeso ni obesidad, pero que inicialmente eran niñas con un índice de masa corporal bajo o eran niñas delgadas y que durante la pandemia ganaron rápidamente masa grasa, aun cuando no lleguen a un percentil 85 o 95 de índice de masa corporal, puede esto asociarse, esta rápida ganancia de masa grasa, con un inicio más temprano de la pubertad. Recordemos que en los niños el índice de masa corporal va a tener un comportamiento muy particular. En general vemos que el índice de masa corporal va a aumentar rápidamente y después va a tener un descenso en los primeros años de la vida, teniendo una meseta del mismo y volviendo a aumentar nuevamente entre los 5 y los 6 años de edad. La ganancia de índice de masa corporal secundaria al incremento de masa grasa entre los 5 y 6 años es un fenómeno conocido como rebote de adiposidad, que es un fenómeno completamente normal. Sin embargo, si esta ganancia de masa grasa se hace entre años anteriores, como los 2 y 3 años de edad, como lo estamos viendo en la actualidad, esto se asocia con una mayor frecuencia de presentar sobrepeso u obesidad en etapas posteriores de la vida y también se ha asociado con una aceleración y con un inicio más temprano de la pubertad, principalmente en las niñas, aunque también lo estamos viendo en los niños actualmente. ¿Y por qué es que la adiposidad se asocia con un inicio temprano de la pubertad? Anteriormente considerábamos que el tejido adiposo era únicamente un reservorio. Actualmente sabemos que es un verdadero órgano endocrino capaz de producir diversas citocinas tanto pro como antiinflamatorias. Una de las citocinas antiinflamatorias es la adiponectina, la cual incrementa la sensibilidad a la insulina, es antiaterosclerosa y antiaterogénica. Sin embargo, la mayor cantidad de citocinas producidas por el tejido adiposo van a ser proinflamatorias, como la dircina, la resistina, el factor de necrosis tumoral alfa y la leptina. La leptina va a actuar también a nivel del hipotálamo, activando diversos núcleos tanto de apetito como de saciedad. Sin embargo, la leptina en altas concentraciones, y esta se va a producir cuando existe sobre todo aumento del tejido adiposo subcutáneo a nivel abdominal, va a incrementar o va a estimular la producción de quispeptina, y la quispeptina es la responsable de estimular la secreción pulsátil de la hormona liberadora de las gonadotrofinas, de tal manera que así se cierra el círculo y podría esto conducir a un inicio más temprano de la pubertad. Desde el punto de vista clínico, pues la pubertad sabemos se inicia o lo marca la aparición de los caracteres sexuales secundarios que siguen una secuencia que fue categorizada desde 1969 por el doctor James Tanner en diversos estadios que van del 1 al 5. Recordemos brevemente, en las niñas el estadio 1 de desarrollo mamario implica que no hay desarrollo de la glándula. La etapa 2 la caracteriza la aparición del botón mamario y en general se describió en el estudio del doctor Tanner que en promedio se presentaba a los 10 años y medio en las niñas. La etapa 3 del desarrollo lo marca la diferenciación de la areola con el pezón y la etapa 4 ya es una glándula mamaria más formada hasta la etapa 5 en la que ya se observa la madurez. Recordemos también que en las niñas el estirón de la pubertad comienza en la etapa 2, sin embargo es más intenso en la etapa 3 y generalmente la primera menstruación se presenta en la etapa 4. Respecto al desarrollo del vello púbico, etapa 1 no hay vello púbico, etapa 2 inicia el vello, pero es importante también puntualizar que muchas veces este vello no inicia precisamente en el pubis, sino que más bien es entre los labios menores y mayores que inicia la aparición del vello y por lo tanto es muy importante hacer en cada revisión la exploración de los genitales para poder detectar la aparición de vello púbico desde etapas tempranas. En la etapa 3 el vello es ya más largo y rizado y en la etapa 4 pues ya empieza a poblar el monte de Venus, siendo en la etapa 5 ya una distribución semejante a la del adulto.
En el caso de los niños, la etapa 1 respecto al desarrollo del volumen testicular incluye un volumen testicular de 1 a 3 centímetros cúbicos, los cuales idealmente debemos evaluar con el orquidómetro de Prader. La etapa 2 se caracteriza por un aumento de volumen testicular a partir de los 4 centímetros cúbicos y hasta los 8 centímetros cúbicos, de acuerdo al orquidómetro. La etapa 3 a partir de un volumen testicular de 10 centímetros cúbicos y hasta 15 centímetros cúbicos. Y la etapa 4 es a partir de 16 hasta 20 centímetros cúbicos, siendo la etapa 5 el desarrollo puberal completo con 25 centímetros cúbicos de volumen en promedio. Recordemos que en los hombres el estirón de la pubertad se inicia hasta la etapa 3 y es más intenso en la etapa 4 a diferencia de la mujer. Definir los límites de un proceso normal como es la pubertad es un tanto difícil. Los límites de las edades a la cual se considera normal el inicio de la pubertad más bien son un concepto estadístico, cuyos datos se basan en función de los estudios epidemiológicos que fueron realizados y publicados en ciudades europeas, llevados a cabo en la década de los 60 y en la década y en el siglo pasado. A partir de hace más o menos unos 30 años, fue descrito un cambio en cuanto al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y cambios en la pubertad, así como también cambios en cuanto a la estatura en diversos países occidentales. ¿Qué ocurre? Que ha habido mejorías sobre todo en las condiciones socioeconómicas de diversos países y esto ha hecho que exista una tendencia a incrementar la estatura, pero también a desarrollar más tempranamente los caracteres sexuales. Y este fenómeno se le conoce como tendencia secular del desarrollo y del crecimiento. Aunque se ha hablado que ha existido en los últimos años una estabilización en cuanto a esta tendencia secular, todavía se encuentra en discusión si continúa todavía adelantándose este desarrollo en la pubertad como un fenómeno normal o más bien es consecuencia de algunos estímulos, como lo veremos más adelante. Como ya lo había mencionado anteriormente, el doctor James Tanner realizó un estudio longitudinal en 1969 en el cual incluyó a 192 niñas que vivían en un orfanato y registró los cambios madurativos que presentaban estas niñas a través de la valoración clínica desde la infancia hasta que alcanzaban su talla final. El doctor Tanner encontró que el 95% de las niñas comenzaban la pubertad entre los 8 y los 13 años de edad, por lo que existiría al menos un 2.5% de niñas que se desarrollaban antes y que eran normales y un 2.5% que se desarrollaban después de los 13 años y que también continuaban siendo normales. De ahí que estos conceptos de que la pubertad en rango normal se desarrolla entre los 8 y los 13 años de edad es un concepto que persiste hasta la actualidad y de ahí provienen estos datos. Posteriormente fueron realizados otros estudios en los cuales se ha documentado un avance considerable en el inicio de la pubertad, sobre todo en niñas en Estados Unidos. En 1997, el doctor Hermann Giddens realizó un estudio en más de 17,000 niñas entre los 3 y 12 años de edad. En general, el doctor Hermann Giddens incluyó un 94% de niñas de raza afroamericana. Y en este estudio lo que encontró el doctor Hermann Giddens y lo que describió es que el desarrollo mamario se presentaba en general entre los 8 y los 8.9 años en la mayoría de las niñas de raza afroamericana y que el botón mamario iniciaba aproximadamente a los 9.9 años en el caso de las niñas de raza blanca. Aunque el estudio tiene varias deficiencias metodológicas, los datos que aportó el doctor Giddens modificaron en el caso de Estados Unidos la edad a la que se considera normal el inicio de la pubertad en niñas de origen afroamericano. Posteriormente se publicaron datos que también realizó en estudios en niños, sin embargo no se documentó este mismo avance. La edad a la cual la pubertad se inicia va a ser muy variable, como ya he comentado, y en condiciones normales ha estado influenciada por diversos factores que son tanto genéticos como ambientales.
La presentación, tanto tardía como precoz, como ya mencioné, como es algo estadístico, realmente pudiera ser una simple variación de lo normal o realmente está reflejando alguna alteración o patología que es muy importante diagnosticar de manera oportuna. En cualquier caso, el desarrollo, principalmente precoz, de los caracteres sexuales secundarios Perdón, parece ser que alguien más está realizando el control de la presentación porque desapareció de mi pantalla. Ahorita checamos, doctora. A ver si nos puedes auxiliar, Abraham, por favor. Sí, doctora. De hecho, tiene nada más ella el control. Okay. Listo, una disculpa. Entonces, como mencionaba, pues es muy importante tratar de hacer un diagnóstico muy oportuno en cuanto a si la aparición de los caracteres sexuales secundarios va a ser de manera normal la presentación o bien puede deberse a alguna alteración o patología que requiera nuestro diagnóstico. Actualmente, pues la pubertad se define como de aparición normal en el caso de los niños entre los 9 y los 14 años de edad y en las niñas es normal entre los 8 y los 13 años de edad. Cuando los caracteres sexuales secundarios, ya sea la pubarca o el crecimiento de los testículos, se presenta antes de los 9 años en los niños, se considera como precoz. Y cuando la telarca o bien la pubarca se presenta antes de los 8 años en las niñas, también se considera como precoz. Sin embargo, existe una variante intermedia entre la pubertad normal y la forma precoz, que se llama pubertad temprana. Aunque en realidad no existe un consenso internacional, actualmente se considera que la aparición de los caracteres sexuales secundarios en los niños entre los 9 y los 10 años y medio es un desarrollo temprano. Y en el caso de las niñas, la aparición de esos caracteres sexuales secundarios entre los 8 y los 10 años, entonces se considera que también es una pubertad temprana. Y la pubertad temprana puede tener dos caminos. Uno, tener un desarrollo normal, es decir, tardar 12 a 18 meses, o tener un desarrollo muy rápido o rápidamente progresiva. Es decir, se presenta un avance considerablemente rápido, de tal forma que incluso una niña que iniciara de forma temprana la aparición de los caracteres sexuales secundarios a los 8 años de edad, pudiera tener su primera menstruación a los 9 años. Y con todo ello, a pesar de que se consideraría que inició en un límite normal su desarrollo sexual, puede esto acarrearle algunas de las comorbilidades asociadas a la pubertad precoz, sobre todo la talla baja y alteraciones psicosociales, ansiedad, depresión, riesgo de inicio de vida sexual activo más temprano, entre otros. Existen diversas variantes y diversas formas de que pueden progresar los caracteres sexuales secundarios realmente hacia una pubertad precoz. Es decir, puede existir niñas que empiecen el desarrollo antes de los 8 años con la telarca y sin embargo esta no progrese, sea solo una telarca transitoria aislada, que regresa y que nuevamente vuelve a aparecer, pues en el caso de las niñas entre los 9 y 10 años. Sin embargo, entre un 20 y un 65% de las niñas que inician con el botón mamario antes de los 8 años de edad, en realidad van a progresar hacia una pubertad precoz central. En el caso de presentarse la pubarca prematura, un 50% puede detenerse y no progresar, pero otro 50% puede progresar hacia una verdadera pubertad precoz. Y en el caso de que estén presentes las dos características, hasta un 70% de ellas puede presentar avance, es decir, cuando se presentan tanto la telarca como la pubarca.
Al igual que la pubertad precoz, la pubertad temprana es mucho más frecuente en las niñas y cuando se presenta así de manera temprana, acelera no solamente la velocidad de crecimiento, sino también la maduración esquelética. Y por eso los niños que tienen pubertad temprana pueden presentar mayor riesgo de talla baja en la edad adulta o bien no alcanzar su pronóstico familiar de estatura debido a esta situación. ¿Cuáles son aquellos niños que tienen más riesgo? Pues aquellos que tienen algún síndrome asociado a talla baja, como por ejemplo el síndrome de Silver-Russell, aquellos que tienen talla baja al momento del diagnóstico y que no había sido tratada previamente, los niños que tienen antecedente de ser pequeño para la edad gestacional y que tienen un 15% de ellos el riesgo de no recuperarse y requerir tratamiento con hormona de crecimiento, si además no son diagnosticados y tratados oportunamente, pueden tener mayor riesgo de tener talla baja si además su desarrollo es temprano. Y finalmente, aquellos niños que tienen deficiencia de la hormona de crecimiento, ya sea una variedad congénita o adquirida, porque recibieron, por ejemplo, radiación al sistema nervioso central y con ello, pues tuvieron esta alteración presentando una pubertad temprana y mayor riesgo de presentar talla baja. La pubertad precoz es, al igual que la pubertad temprana, como mencioné, una patología que tiene una mayor incidencia en las mujeres. Se ha reportado en las diversas series que su incidencia en ambos sexos es de 1 en 5,000 a 1 en 10,000. Sin embargo, es más frecuente en las mujeres en una proporción de 3 a 23 casos por cada varón que la presenta. En general, la etiología más frecuente en mujeres es idiopática, entre un 90 y un 95%. Sin embargo, es muy importante que recordemos que muchas veces la clasificamos como idiopática porque no realizamos un adecuado interrogatorio y en realidad no detectamos muchas de las alteraciones que pueden causar la pubertad precoz o temprana, como puede ser, por ejemplo, la exposición a disruptores endocrinos, el antecedente de tener sobrepeso u obesidad. Más adelante mencionaré la hipótesis de la exposición a campos electromagnéticos, que puede ser otra de las causas, y también las causas familiares. Se ha descrito en diversos estudios que hasta un 30% de las pubertades precoces consideradas como idiopáticas realmente se deben a situaciones familiares y estas van a ser principalmente a causas monogénicas por mutaciones en el gen que codifica la quispeptina, su receptor, entre otras. En el caso de los varones, sí es muy importante que recordemos que el 95% de los varones, a diferencia de las mujeres, van a tener una etiología orgánica, de tal manera que todos los varones que tengan aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de los 9 años de edad obligan a ser estudiados, ya que las principales etiologías son neoplasias del sistema nervioso central, como pueden ser gliomas, ependimomas, germinomas, entre otros, o bien secundarias a un traumatismo cráneoencefálico. Otras causas de pubertad precoz central son el estado nutricional, el sobrepeso y la obesidad, el ambiente, la exposición a diversas sustancias consideradas como disruptores endocrinos que mencionaré más adelante, entre otras. Los factores asociados al inicio de la pubertad son pues los factores genéticos. Es una pregunta muy frecuente también en la consulta hecha por las mamás, sobre todo de las niñas, si la edad de la menarca materna influye sobre la edad de la presentación también de la primera menstruación en las niñas y efectivamente sí existe relación entre esta asociación. Principalmente si la mamá, las tías o alguna de las abuelas presentó una menarca temprana o aparición de caracteres sexuales secundarios también a edad temprana, puede ser un factor que influya, sobre todo por este tipo de mutaciones que mencioné. El peso al nacimiento es otro de los factores que pueden predisponer a un inicio más temprano de la pubertad. Recordemos que los niños que son pequeños para la edad gestacional o que pesaron menos de 2.500 gramos en el caso de un recién nacido de término, puede ser una situación que condicione no solamente la presencia o un mayor riesgo de talla baja y alteraciones metabólicas, sino también un inicio más temprano de la pubertad. Esto secundario a la programación fetal en diversos órganos sensibles a la insulina, incluyendo en este caso las glándulas suprarrenales y los ovarios. Otros factores asociados al inicio temprano de la pubertad es la exposición a campos electromagnéticos, los factores psicológicos como la ansiedad y la depresión y las sustancias químicas que pueden alterar el inicio de la activación o reactivación del eje hipotálamo-hipófisis gonadal.
Durante la pandemia COVID-19, principalmente en Europa, se empezó a reportar un incremento en la frecuencia de casos, tanto de pubertad temprana como de pubertad precoz. Los primeros estudios reportados en 2020 fueron de Italia, en el cual se estudió el número de pacientes que habían acudido por presencia o inicio temprano o precoz de caracteres sexuales secundarios, comparada con el número de consultas previas los 5 años anteriores. Y se documentó que cuando 5 años previos acudían en promedio a ese centro 15 casos por año, durante la pandemia acudieron hasta 37 pacientes precisamente por aparición temprana o precoz de caracteres sexuales secundarios. Estos autores en Italia reportaron que esto era más frecuente en niñas, que además observaron, además de la edad más temprana de la aparición de caracteres sexuales secundarios, una progresión más rápida en cuanto a la secuencia de los estadios de Tanner, y que ellos habían encontrado en este estudio que podría estar asociado al uso de dispositivos electrónicos durante largas horas. La teoría de este grupo italiano es que el aumento en la incidencia de la pubertad precoz y temprana durante esta pandemia podía deberse principalmente a 3 razones. Al incremento en el índice de masa corporal debido al aumento en el sedentarismo y la disminución en la realización de ejercicio y actividad física que se dio durante el confinamiento, al uso excesivo de dispositivos electrónicos, dado que estos emiten luz azul, y esto podría asociarse con una disminución en las concentraciones de melatonina. Sabemos que la melatonina se produce en la glándula pineal y que disminución en las concentraciones séricas incrementan o estimulan la secreción pulsátil de hormona liberadora de gonadotrofinas, de tal manera que esto se puede asociar con una reactivación más temprana del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Y por último, que algunos problemas psicológicos, sabemos que la ansiedad y la depresión fueron más frecuentes tanto en adultos como en niños. Estos factores podrían asociarse también a una reactivación más temprana del eje hipotálamo-hipofisario. De esta manera, pues esta teoría ha estado en estudio, se están realizando ya incluso algunos ensayos donde se está evaluando las concentraciones urinarias y séricas de la melatonina en estas pacientes que presentaron pubertad temprana o precoz y ver su asociación real con el incremento en la secreción de gonadotrofinas hipofisiarias y comprobar esta teoría. Sin embargo, algo muy cierto es que no solamente en Europa, sino que en algunos otros países de América Latina y en nuestro país hemos visto un incremento importante en la frecuencia de consulta por pubertad temprana rápidamente progresiva y también por pubertad precoz. ¿Cómo es que se clasifica entonces la pubertad precoz? Sabemos que esta pues es la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 años de edad en los niños. Sin embargo, puede haber pubertad precoz de origen central, pubertad precoz periférica y una pubertad precoz secundariamente generalizada. ¿Cuáles son las diferencias en las mismas? La pubertad precoz central es la reactivación precoz pero normal del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Es decir, aumenta la pulsatilidad de GnRH, se estimula la secreción de LH, FSH y por lo tanto de estrógenos y de testosterona. En el caso de la pubertad precoz periférica, el desarrollo y la aparición de los caracteres sexuales secundarios, así como su progresión, no se debe a una activación del eje hipotálamo-hipofisiario, sino que existe una producción de esteroides sexuales independiente, ya sea en el ovario o en los testículos. ¿Cuáles serían ejemplos de pubertad precoz periférica? En el caso de las niñas, el desarrollo de quistes foliculares, sobre todo en edades entre 5 y 6 años, puede ser una de las causas por las cuales exista elevación de los estrógenos, que exista telarca, pero que cuando nosotros queramos comprobar si está activado el eje, este no se encuentre activado y realmente al resolverse el quiste, pues deje de haber estos datos de pubertad. En el caso de los varones, una enfermedad como la testotoxicosis, que consiste en una mutación activadora del receptor de la LH en los testículos, haga que se active de manera autónoma la secreción de testosterona y por lo tanto pues haya aparición de vello púbico y los otros caracteres sexuales secundarios, pero sin que realmente exista una producción de LH y de FSH.
Finalmente, la pubertad precoz secundariamente generalizada es aquella que se inicia como una pubertad precoz periférica, pero que se centraliza, es decir, una exposición prolongada a esteroides sexuales, tanto en hombres como en mujeres, puede activar la secreción pulsátil de LH y FSH y con esto una pubertad que inició como periférica centralizarse. Respecto a la etiología, aun cuando ya lo he mencionado, es importante recalcar que la mayor parte de los casos, en el caso de las niñas, son idiopáticos y en el caso de los varones son secundarios a alteraciones del sistema nervioso central. Algunas de las tumoraciones asociadas a pubertad precoz central son el amartoma hipotalámico. Este se ha descrito que puede constituir del 2 al 28% de los casos de pubertad precoz central. Es un tumor no maligno que si nosotros lo observamos en los estudios de imagen se ve como una tumoración pedunculada, la cual se asocia generalmente a crisis de epilepsia generalizada o bien a crisis gelásticas que son de risa incontrolable. En general, los amartomas hipotalámicos no requieren tratamiento quirúrgico y van a responder bien al tratamiento con los análogos de GnRH. Otras de las causas de pubertad precoz central van a estar asociadas al haber recibido radiación al sistema nervioso central o bien a tumoraciones, como mencioné previamente, no solo el amartoma hipotalámico, sino por ejemplo a un ependimoma, a un glioma del tallo o bien a un germinoma, entre otros. Respecto a los disruptores endocrinos, existen sustancias que son capaces de alterar el funcionamiento de ciertos ejes endocrinos, no solamente el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, sino también pueden alterar, por ejemplo, el eje tiroideo, el eje adrenal. En general, estas van a ser sustancias químicas que se han descrito más de 450 sustancias en la actualidad que pueden tener más de un mecanismo de acción y que sus efectos sobre el sistema endocrino van a depender no solamente de la dosis a la cual esté expuesto un individuo, sino también del tipo de exposición, es decir, si el disruptor endocrino, por ejemplo, actúa a través de la piel, si es ingerido, etcétera. O bien también depende de la edad a la cual o la etapa del desarrollo a la cual se lleve a cabo esta exposición. En el caso de las niñas, por ejemplo, se han hecho estudios donde se ha documentado que la exposición a los talatos, que son sustancias que se encuentran en los plásticos, puede originar el desarrollo de una telarca prematura que puede progresar hacia una verdadera pubertad precoz. Otros de las sustancias o disruptores endocrinos muy estudiados son los derivados del DDT, que también pueden actuar como disruptores endocrinos. La aparición, por lo tanto, de los caracteres sexuales secundarios de forma precoz, antes de los 8 años de edad en las niñas y antes de los 9 años de edad en los niños, puede ser una manifestación realmente de algún tipo de patología. La evaluación diagnóstica, como todo en medicina, requiere de la realización de una adecuada historia clínica y una excelente exploración física. Con estas dos prácticamente podemos tener un 90% del diagnóstico y solamente requeriremos de algunos estudios bioquímicos y de gabinete para poder corroborar nuestra sospecha diagnóstica. Es muy importante la realización de una historia clínica adecuada en la cual debemos documentar la edad de aparición de los caracteres sexuales secundarios y el orden de aparición de los mismos, si fue primero la pubarca o si fue primero la telarca. Si además su progresión ha ido rápido o bien ha sido una progresión lenta o bien incluso una progresión cíclica. Como mencioné anteriormente, por ejemplo, existen algunas variantes de telarca prematura aislada, donde inicia el botón mamario a los 6 años de edad, desaparece, luego nuevamente vuelve a presentarse y finalmente estas niñas tendrán el riesgo de un 30% de realmente presentar una pubertad precoz verdadera. Debemos evaluar datos previos de peso, talla, índice de masa corporal y muy importante el dato de velocidad de crecimiento. Si nosotros previamente no hemos sido los pediatras de estos niños y acuden por primera vez a la consulta, es muy importante tratar de documentar con los papás si tenemos algunos de estos datos, ya sea en la cartilla de vacunación o por haber acudido previamente con algún otro pediatra, para ver sobre todo, como les comenté, datos de la velocidad de crecimiento, ya que en el caso de las niñas se inicia este incremento o aceleración de la misma desde la etapa 2 de Tanner.
Debemos, además de interrogar intencionadamente sobre la presencia de cefalea, alteraciones del campo visual, que son posibles datos de hipertensión intracraneana. Y algo muy importante, conocer los antecedentes familiares de pubertad temprana o precoz. Debemos de preguntar específicamente la edad de la menarca en el caso de la madre, las tías, incluso el mismo desarrollo puberal del papá, porque la herencia podría venir por la rama paterna. Es muy importante, como lo mencioné, que documentemos y que evaluemos cómo ha sido el crecimiento de un niño previo a la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Como les muestro en la presente diapositiva, en esta gráfica de crecimiento nosotros podríamos decir que todo va normal con esta paciente, puesto que va creciendo dentro de su carril familiar de crecimiento, que es el percentil 3 poblacional, y tendría un pronóstico de estatura final de 151 centímetros. Sin embargo, si esta niña tuvo un desarrollo temprano o precoz de sus caracteres sexuales secundarios, puede presentar una aceleración importante de su maduración esquelética. Y entonces, a una edad más temprana, tener adelanto en la edad ósea y con esto conferirle un pronóstico de estatura mucho menor a unos 51 centímetros por haber iniciado antes el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En el examen físico es muy importante pesar, medir a los niños, calcular el índice de masa corporal y percentilarlo. Pero otro dato de la somatometría muy importante es la medición de la circunferencia de la cintura para documentar la presencia de obesidad abdominal. Existen también tablas de referencia para población mexicana sobre circunferencia de cintura y se considera un incremento en la misma cuando es mayor o igual al percentil 90 para edad, género y estatura. Sin embargo, si no contamos a la mano con estos percentiles, podemos realizar el cálculo de la relación cintura-talla. Es decir, dividir la circunferencia de cintura medida en centímetros sobre la talla también medida en centímetros, y si esta es mayor o igual a 0.5 a cualquier edad, nos indicaría aumento en la adiposidad abdominal y por lo tanto pues un mayor riesgo de presentar una pubertad temprana o precoz. En la valoración o el examen físico debemos documentar el estadio de Tanner mamario en las mujeres y púbico, y en el caso de los varones el Tanner genital y el Tanner púbico. Idealmente debemos contar con el orquidómetro de Prader. En el caso de las niñas podemos documentar otros datos o podemos valorar el tamaño del clítoris, la estrogenización o datos de estrogenización de la mucosa vaginal, y también es imprescindible palpar el botón mamario en el estadio 2 del desarrollo puberal, porque es muy común que normalmente durante esta etapa todavía no se observe un crecimiento de la glándula mamaria. Y si la niña no refiere dolor y nosotros no palpamos esa glándula mamaria documentando que ya existe crecimiento del botón mamario, pues en este caso podamos no realizar una adecuada determinación del estadio de desarrollo puberal en esa paciente. Una vez que nosotros ya hicimos una adecuada historia clínica, realizamos un buen examen físico, como pediatras, ¿qué estudios sería ideal que pudiéramos solicitar de manera inicial a un paciente para evaluarlo por una sospecha de pubertad precoz o temprana? El primer estudio que debemos solicitar es una edad ósea, ante la sospecha de una pubertad precoz. En condiciones normales, el grado de la aceleración o del desarrollo de la maduración esquelética, pues va a ir más de la mano con el grado de avance del desarrollo puberal que con la propia edad cronológica. En general, debemos de solicitar la radiografía anteroposterior de mano no dominante para valorar los núcleos del carpo. Y en el caso tanto de hombres como de mujeres, también nos es útil una proyección lateral del codo. Esto es porque los núcleos de osificación aparecen a los 9 años en el caso de las mujeres y cierran a los 13 años en el codo, y en el caso de los hombres aparecen a los 11 y cierran a los 15 años. Pero si yo tengo un niño que empieza la aparición de los caracteres sexuales secundarios justo a los 9 años de edad y ya tiene el núcleo en el codo, entonces tendrá una edad ósea adelantada 2 años respecto a la cronológica, y pues esto va sobre todo a corroborar mi sospecha diagnóstica. Respecto a los exámenes de laboratorio, ¿qué podríamos solicitar como pediatras de manera inicial para tratar de documentar la ya presencia de una pubertad precoz central? Puede ser una determinación basal de gonadotrofinas.
En general, el parámetro más sensible para tratar de valorar ya el inicio de la reactivación del eje hipotálamo-hipófisis gonadal son los valores de hormona luteinizante. Aunque hasta hace algunos años todavía se consideraba en debate el punto de corte para considerar activación del eje hipotálamo-hipofisario, como puede observarse en la presente diapositiva, actualmente el consenso, tanto a nivel nacional como internacional, es que un valor de LH mayor o igual a 0.3 podría ser considerado un punto de corte adecuado para establecer el diagnóstico bioquímico de pubertad precoz central en conjunto con la presencia de datos clínicos, es decir, con la presencia de la telarca en mujeres o bien del aumento del volumen testicular mayor o igual a 4 centímetros cúbicos en el caso de los varones. Una prueba que ya está pues mucho más limitada y es ideal que ya la solicite un médico especialista es si nosotros encontramos que los niveles de las gonadotrofinas, principalmente de la LH, es menor a 0.3. Sin embargo, si yo tengo todos los datos clínicos, ¿existe otra prueba que me podría ayudar para tratar de ver si ya está activo el eje? En efecto, esto se hace a través de una prueba de estimulación con un análogo de GnRH acuoso. Podemos emplear leuprorelina o triptorelina a dosis de 20 microgramos por kilo de peso hasta una dosis máxima de 500 microgramos para tratar de determinar esa actividad ya del eje hipotálamo hipoficiario. ¿En qué consiste la prueba? En determinar de una manera basal LH, FSH y las gonadotrofinas, y los esteroides sexuales, en el caso de las mujeres estradiol, en el caso de los varones la testosterona, y tras la inyección del análogo acuoso, volver a medir tanto las gonadotrofinas como los esteroides sexuales. Existen diversos protocolos para hacerlos, pero en general se considera que se pueden volver a medir las gonadotrofinas a las 3 horas tras el estímulo y los esteroides sexuales 24 horas después. ¿Cuál sería una respuesta positiva o puberal de esta prueba? Si la LH eleva a la 1 o 3 horas posteriores a la estimulación a más de 5 unidades por litro. Ahí se consideraría positiva la prueba. Existen diversos estudios los cuales se han realizado en pacientes a quienes se les ha evaluado esta prueba, encontrándose que en mujeres que presentan pubertad precoz, esta prueba con un punto de corte mayor o igual a 5 es positiva en una mayor frecuencia comparadas con aquellas mujeres que solo tienen adrenarca prematura o que solo presentan telarca prematura. También es importante considerar que otro parámetro que se puede utilizar para tratar de documentar la activación del eje hipotálamo hipoficiario durante la prueba de estimulación es la relación de la LH con FSH. Si ya existen datos de activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal, la LH predominará sobre la FSH porque la pulsatilidad de esta se inicia en una manera anterior. De tal manera que una relación LH-FSH mayor a 0.66 se considera ya también puberal y por lo tanto este paciente o esta paciente podría ser susceptible de recibir tratamiento. Entonces, actualmente consideramos como una LH mayor o igual a 5 como ya actividad del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Y esto podría ser que ya pudiéramos discriminar entre un paciente que requiriera tratamiento de aquel que solo requiere vigilancia. Algo importante y que yo he observado mucho en la práctica clínica es que cuando llegan los pacientes de una manera muy rápida, es decir, sobre todo en las niñas, como esto es más apreciable por las mamás y que inicia el botón mamario o refieren dolor en la región mamaria y las llevan inmediatamente al mes que presentan estos datos, si nosotros medimos las gonadotrofinas basales, en general van a salir prepuberales. Entonces, lo que podemos hacer con estas pacientes es evaluarlas a los 3-4 meses, dando señales de alarma de si esta progresión es muy rápida y ven cambios muy rápidos, pues podemos volver a repetir el estudio de gonadotrofinas para tratar de evitar la prueba de estimulación. Esto es porque no se hace en todos los laboratorios e idealmente pues debe ser indicada por un endocrinólogo pediatra. Finalmente, otro estudio que nos auxilia mucho en el caso de las mujeres es la realización de un ultrasonido pélvico.
porque además nos permite descartar la presencia de algún quiste como dato de pubertad precoz periférica o incluso de un tumor también en el ovario que nos pudiera producir estrógenos. En el caso de las niñas, ¿qué vamos a buscar específicamente en el ultrasonido? Vamos a realizar la medición de la longitud del útero más que de su volumen. Vamos a tratar de visualizar el eco endometrial y se va a valorar también el volumen de ambos ovarios. En el caso de las niñas, si la longitud del útero es mayor o igual a 3.5 centímetros, la relación útero-cérvix de 1 a 1 y el volumen ovárico mayor o igual a 2.5 centímetros cúbicos y se visualiza la línea del endometrio, estos todos son datos ya puberales y por lo tanto serían compatibles también con la elevación de gonadotrofinas y con la clínica de aparición de caracteres sexuales secundarios. Algo que también debemos tener muy presente es que el ultrasonido es un estudio operador dependiente. Por lo tanto, lo debe ser alguien especializado en radiología pediátrica, porque muchas veces reportan en los ultrasonidos que no alcanzan a visualizar las estructuras porque pues está acostumbrado a ver ya úteros de mujeres adultas. ¿En qué pacientes se debe pedir la resonancia magnética? Pues únicamente en aquellos que tengan una progresión muy rápida de los caracteres sexuales secundarios. En el caso de las niñas, si la pubertad se presenta entre los 6 y 8 años de edad, no es conveniente pedir a todas las niñas una resonancia magnética de cráneo, puesto que la mayor parte, el 90 o 95%, van a ser por una causa idiopática. La debo de pedir en aquellas niñas menores de 6 años de edad, niñas que tengan algún dato neurológico, que presenten cefalea, alteración de los campos visuales, que me puedan hablar de alguna patología en sistema nervioso central. Pero en el caso de los niños, debemos de pedir a todos aquellos que presenten aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de los 9 años de edad, un estudio de resonancia magnética por la mayor probabilidad de alguna tumoración a nivel del sistema nervioso central. Y finalmente, ¿en qué consiste el tratamiento de la pubertad precoz central? El tratamiento lo que pretende es revertir, detener o enlentecer el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios para evitar las consecuencias psicosociales y también la presencia de talla baja en la edad adulta. El tratamiento de elección van a ser los análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas en forma de depósito. En los casos en los cuales exista una causa orgánica, una tumoración, obviamente debe darse el tratamiento etiológico, ya que este no va a tener efecto sobre la evolución de la pubertad, pero además agregar el tratamiento con los análogos de GnRH. Estos medicamentos han sido empleados desde 1980 y son derivados de una sustitución química en la posición 6 y la posición 10 de la molécula nativa de GnRH. Estos cambios o sustituciones en estas posiciones les van a dar mayor resistencia a la degradación por enzimas y también una mayor afinidad por el receptor de la GnRH. Actualmente en nuestro país se dispone de diversas formas o principios activos que se pueden aplicar, pero se prefieren aquellos de liberación prolongada, los cuales van a causar una desensibilización prolongada de los receptores de la GnRH a nivel hipofisario. Al estar unidos persistentemente y no de forma pulsátil, se desensibiliza el receptor y por lo tanto se inhibe de manera paradójica la producción de hormona luteinizante y folículo estimulante y con ello se inhibe la producción de esteroides sexuales a nivel periférico. En nuestro país existen diversas preparaciones comerciales que incluyen el pamoato de triptorelina y la leuprorelina. En general, las presentaciones, pues como lo he comentado, vienen en forma de depósito y pueden emplearse dosis de 3.75 miligramos cada 28 días o bien de 11.25 miligramos cada 84 a 90 días. La indicación del tratamiento siempre se debe hacer de forma individualizada, dependiendo de los factores psicosociales del paciente, la repercusión psicológica que puede tener la aparición temprana o precoz de los caracteres sexuales secundarios, los deseos de la familia y algunas posibles comorbilidades que pueden presentarse a largo plazo con el paciente, tomando en cuenta siempre el pronóstico de estatura, el avance de la maduración ósea y también el ritmo de avance de los caracteres sexuales secundarios.
ya que sabemos que el tratamiento está completamente indicado cuando la aparición de los caracteres sexuales secundarios es antes de los 8 años de edad en las niñas y antes de los 9 años de edad en los niños. Sin embargo, actualmente existe una gran controversia sobre su utilización en los casos de pubertad temprana. Sin embargo, si tenemos un avance muy rápido de la maduración esquelética y también casos muy rápidos de avance de la pubertad, puede considerarse el tratamiento en estos pacientes. ¿Cuáles son los efectos adversos que se presentan? Pues generalmente es el dolor local en el sitio de la inyección. Puede presentarse en casos de algunos pacientes náusea o reacción cutánea local. Son rarísimos los casos de anafilaxia y solamente en aquellas niñas en que ya tenían una pubertad muy avanzada, pues puede presentarse bochornos o sofocos como síntomas de menopausia. Esto en general solo lo vemos generalmente con pacientes que ya tenían incluso ciclos menstruales y que se les da el tratamiento con análogos de GnRH, por ejemplo, si son sometidas a algún tratamiento con quimioterapia muy intensa, que pueden presentar sangrados menstruales muy intensos. Y finalmente, ¿cuál es el resultado del tratamiento con los análogos de GnRH en pacientes que tienen pubertad precoz? Esto es una pregunta muy frecuente y que seguramente también a ustedes como pediatras, si hacen el diagnóstico de una pubertad precoz y la van a referir al endocrinólogo, en general los pacientes siempre nos preguntan esto, pero también muchas veces acuden con su pediatra que los ha visto toda la vida para preguntar, ¿realmente estará bien este medicamento? ¿Qué efectos secundarios puedo observar en mi niño o en mi niña si yo utilizo estos medicamentos? Al ser hormonales, los papás tienen mucha angustia si esto los va a aumentar de peso, qué efectos va a tener sobre todo en la función reproductiva en las niñas en etapas posteriores, si esto se va a asociar a una mayor frecuencia de sobrepeso, de obesidad, de síndrome de ovarios poliquísticos y si va a tener algún efecto sobre todo en la densidad mineral ósea en etapas posteriores de la vida. Todas estas preguntas las trataré de responder de manera breve en las siguientes diapositivas. Respecto a la talla final, se han realizado diversos metaanálisis y revisiones sistemáticas en donde la mayoría de los estudios reportan un efecto favorable con respecto a la talla. En las revisiones sistemáticas incluso se ha documentado que puede existir una talla final muy semejante a la talla blanco cuando se utilizan estos análogos de GnRH de una manera racional y muy bien indicada en el caso de los niños. Respecto a la presencia de alteraciones reproductoras en etapas posteriores de la vida en mujeres que recibieron estos tratamientos, actualmente, en los diversos estudios que se han publicado, no se ha documentado alteraciones en cuanto a la fertilidad. Se reporta una tasa de embarazo muy semejante comparadas con mujeres que no han recibido estos tratamientos. Y también no se ha documentado mayor tasa de alguna alteración durante ya el parto en estas mujeres. Entonces, como lo comenté, los resultados respecto a la fertilidad pues son alentadores, sin ningún efecto o consecuencia a largo plazo en mujeres y también en hombres que han sido sometidos a estos tratamientos. Respecto a un mayor riesgo de sobrepeso u obesidad en pacientes que reciben los análogos de GnRH, no se documenta ninguna diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, sí es importante puntualizar que en algunos estudios y en la práctica clínica lo que nosotros observamos es que en general los niños que llegan a recibir el tratamiento tienen un índice de masa corporal normal, en general no pasan a sobrepeso ni a obesidad, pero muchos de los que inician con sobrepeso pueden llegar a tener obesidad al terminar el tratamiento. Muchas veces esto no está relacionado con el propio medicamento, sino generalmente tanto con malos hábitos de alimentación como disminución en la realización de ejercicio o de actividad física. Tampoco se ha reportado un mayor riesgo en cuanto a complicaciones metabólicas como mayor riesgo de dislipidemia, diabetes o hipertensión arterial en pacientes que reciben estos tratamientos. Y en algunas revisiones sistemáticas se ha encontrado que el índice de masa corporal al comienzo del tratamiento comparado con el índice de masa corporal posterior al tratamiento no sufre una modificación significativa en la mayoría de los estudios que se reportan en la literatura. Y finalmente, ¿cuál es el riesgo de presentar alteraciones en la densidad mineral ósea? Recordemos que durante la adolescencia, tanto hombres como mujeres ganan el 40% de la densidad mineral ósea.
y que si nosotros realizamos un bloqueo en la producción de esteroides sexuales, pues va a disminuir esa ganancia. En los estudios que se han publicado, tanto en mujeres que han recibido estos tratamientos por un promedio de 4 o más años, no se ha documentado una disminución en la densidad mineral ósea, tanto a nivel de la columna lumbar como del cuello femoral en mujeres, ni tampoco en hombres que han recibido durante 3 a 4 años análogos de GnRH. Finalmente, ¿cuál es el seguimiento del paciente? Es fundamentalmente clínico. Se recomienda realizar la primera cita de revisión a los 3 meses de iniciado el tratamiento y si no hay progresión de la pubertad, valorar cada 6 meses para tratar de identificar los signos en la progresión de la pubertad y valorar el crecimiento, potenciales efectos adversos y la repercusión psicológica. Finalmente, se recomienda tomar una radiografía para valorar la maduración ósea anual en el caso de los niños que reciben estos tratamientos. Y en aquellos que no reciben tratamientos, ¿cuáles podrían ser las comorbilidades que presentan? Pues sobre todo la presencia de talla baja o no alcanzar su potencial genético de estatura, iniciar tempranamente la vida sexual y por ello tener embarazos en adolescentes, abuso de sustancias o bien problemas psicosociales que pueden verse en estos pacientes. Con todo lo anterior puedo concluir pues que la pubertad precoz central es una entidad cuya frecuencia ha incrementado y no solamente los casos de pubertad precoz, sino de pubertad temprana de rápida progresión asociada sobre todo al incremento en la adiposidad en el caso de niños durante la pandemia. En general, el diagnóstico de la pubertad precoz central se basa principalmente en hallazgos clínicos que solo requieren corroborarse con algunos estudios bioquímicos y de gabinete y que el tratamiento con análogos de GnRH ha demostrado su eficacia sin asociarse a efectos adversos graves o en la salud reproductiva de los niños. Es muy importante tratar de hacer diagnósticos oportunos y también referencia de estos pacientes para poder tener un buen pronóstico en el caso de esta patología. Muchas gracias por su atención. Si existe alguna pregunta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctora, por esta brillante participación. Sin duda, yo creo que muchas de nuestras dudas quedaron resueltas ahorita en este cierre de la plática y los invitamos a escribirnos sus dudas, sus preguntas a nuestro chat. Y ya tenemos alguna pregunta. Me voy a permitir leérselas, doctora. Nos pregunta si la altura del nivel del mar puede participar en la pubertad precoz. Esta es una pregunta bien importante porque en realidad sí tiene que ver. De hecho, se considera, y hay algunos estudios diferentes al del doctor Hermann Giddens, donde han documentado que las niñas que están o que viven cerca del nivel del mar pueden tener un inicio más temprano en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, en realidad, pues, que como lo manifesté desde el inicio de la presentación, o sea, en realidad que puede ser una variante de la normalidad, a veces es difícil porque son conceptos realmente pues basados en estadística. Entonces, lo que tenemos que valorar en estos casos es ver cómo se encuentra la estatura en este caso del paciente o la paciente respecto a la talla blanco familiar y cómo es el avance o la progresión de esos caracteres sexuales secundarios, porque si es una progresión rápida a una edad más temprana, pues puede tener varias de las consecuencias o comorbilidades que presentarían en una pubertad precoz, aun cuando solo sea temprana la aparición. Pero sí, en general, la respuesta es sí. A nivel del mar pueden tener un desarrollo más temprano. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta del doctor Roberto Becerril y nos comenta si la radiación del celular podrá tener efectos en la pubertad precoz central. Los niños tienen mucho tiempo un celular en sus manos. Y también dice si se puede controlar favoreciendo el alimento a base de seno materno en la etapa del lactante y cuidados posteriores. Pues muchas gracias por la pregunta, es muy interesante también. Sí, efectivamente, toda esta exposición a la luz, tanto de pantallas como de iPads, computadoras, celulares o televisión, es lo que se ha asociado a esta alteración o disminución en las concentraciones de melatonina, que obviamente no solo causan pues alteraciones en los patrones de sueño,
sino también en la activación más temprana de la pulsatilidad de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces, realmente parece que sí hay un efecto muy directo. Obviamente, como esto se vio más durante la pandemia, apenas en estos 2 años es que se están haciendo todos estos estudios donde se está evaluando las horas frente a pantalla, la exposición, el tiempo, el tipo de luz a la cual se exponen estos niños para ver si todo esto se ha relacionado con aparición más temprana de los caracteres sexuales secundarios y progresión más rápida de los mismos. Y la segunda pregunta respecto a si el seno materno puede ser protector, pues sí. Al igual que con muchas otras situaciones, sabemos que la protección del seno materno, sobre todo contra la ganancia rápida de adiposidad y temprana, es un factor que podría proteger a estos niños, porque recordemos, puede ser que un niño se exponga mucho tiempo a las pantallas, pero quizás si tiene el efecto protector que no tuvo un rebote de adiposidad temprano, pues podría ser un niño que podría desarrollar más tarde la aparición de los caracteres sexuales secundarios, pero que si vamos sumando factores, es decir, niño que se expone mucho a la pantalla, que es sedentario, que además fue un niño pequeño para la edad gestacional, que no recibió alimentación al seno materno, pues entonces vamos sumando factores de riesgo asociados a un desarrollo más temprano o una progresión más rápida de la pubertad, que entonces podrían tener un efecto sumatorio o aditivo, y entonces todo esto contribuir a esa secuencia de rapidez de progresión en los caracteres sexuales secundarios. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Nos comentan, dice, quisiera saber si para evaluar la respuesta al tratamiento podríamos usar la medición de la LH a los pacientes horas posaplicación. Esa pregunta también es otra pregunta muy interesante. En general hay pocos estudios, pero hay un estudio brasileño que ya tiene varios años que se publicó, en el cual precisamente evaluaban con el propio tratamiento, o sea, para tratar de evitar esta prueba con análogos de GnRH, que como comenté, pues no está disponible en muchos lugares, no es tan fácil de realizar. Y entonces, una vez que se documentaba, o más bien que se iniciaba, perdón, el tratamiento con estos análogos de depósito, puede medirse a las 3 horas de la aplicación del análogo, como para tratar de aprovechar esa parte de liberación rápida que tiene el análogo y poder tratar de ir valorando la respuesta a la supresión de las gonadotrofinas, específicamente la LH, y ver una respuesta bioquímica. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, pues se prefiere obviamente la evaluación clínica. Es muy característico y nosotros lo vemos a los 4 meses en general del tratamiento que ya existe respuesta. No vamos a esperar la respuesta al primero o segundo mes porque existe una estimulación inicial. De hecho, eso es importante comentarlo, que cuando nosotros administramos un análogo de GnRH, les tenemos que advertir a los papás que en el caso de las niñas van a ver un aumento en el tamaño del volumen de la mama en la primera o segunda dosis, cuando damos un análogo de 3.75 miligramos, porque a partir de la tercera dosis es cuando viene ya el bloqueo de los receptores y entonces vemos que empieza a disminuir, por ejemplo, el volumen de la glándula mamaria, o incluso si es una etapa 2, desaparece el botón de la mama. Pero si son niñas que ya estaban en una etapa 3 y damos el tratamiento, incluso pueden presentar un sangrado menstrual y eso hay que advertírselos a los papás. Entonces es importante. Sobre todo la valoración se prefiere clínica, pero puede utilizarse lo que comentó el doctor respecto a ya con el tratamiento, con el análogo, medir a las 3 horas la LH para tratar de ver si hay supresión. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta. Nos comentan si nos puede comentar cómo sospechar y abordar la hiperplasia suprarrenal como una causa de pubertad precoz periférica. Ok, en general, pues podría ser, por ejemplo, cuando las niñas o también los niños debutan sobre todo con una adrenarca y pubarca prematura. O sea, es cuando lo debemos sospechar, que hay signos de androgenización. Obviamente, en el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, sabemos que existe una variedad clásica, perdedora de sal, y una variedad no clásica, sin pérdida salina, solo con virilización durante las primeras etapas de la vida. Pero que puede existir una variedad no clásica que se presenta hasta los 6 o 7 años de edad, que inician con signos de androgenización. Entonces, en el caso de las niñas, la presencia de adrenarca más una pubarca precoz nos obliga a descartar como causa de esa pubarca o adrenarca precoz la hiperplasia suprarrenal congénita.
Entonces es importante sospecharla. Cuando ya iniciamos con la telarca, realmente pues esto no sería lo más adecuado. ¿Qué otro dato nos podría orientar a que eso no es una variante normal de la pubertad con aparición de la pubarca como lo hace el 30% de las niñas? Si en el caso de las niñas, por ejemplo, se presenta además clitoromegalia. Entonces también es importante explorar la región genital y medir el clítoris en las niñas. Si tenemos adrenarca, pubarca y clitoromegalia, pues obviamente tenemos que medir la 17-hidroxiprogesterona porque la variante más común es la deficiencia de 21-hidroxilasa y también podemos medir algunos precursores androgénicos como la androstenediona, la de hidroepiandrosterona sulfato y también la testosterona para tratar de, en este caso, pues de descartar una variante de hiperplasia suprarrenal congénita. En este caso sería una variedad no clásica, la que causaría una pubarca precoz. Muchas gracias, doctora. Tenemos más preguntas. También nos comentan si es real que influye la alimentación hormonal de los animales que consumimos los humanos en la presencia de pubertad precoz. Es una de las teorías. Sabemos que muchas veces pues estos animales sí reciben tratamientos hormonales para hacerlos crecer o dar mayor carne o dar mayor leche, etcétera. Entonces, en realidad no hay estudios que hayan evaluado realmente si esta es la única causa o esto puede ser multifactorial. Pero en efecto, de repente es muy difícil cuando nos preguntan los papás y entonces ya le quito la carne y que ya coma todo orgánico, leche orgánica, huevo orgánico, todo. Porque entonces, ¿cuál sería la causa? Como lo comenté, todos estos pueden ser disruptores endocrinos, incluida esta situación, y entonces, ¿qué suprimimos en el caso de estos niños? Porque la respuesta a estos disruptores endocrinos depende, como lo mencioné, de la dosis a la cual nos expongamos, el tiempo de exposición y también incluso se ha documentado, se ha propuesto cierta susceptibilidad genética de cada persona a estos disruptores, porque si no entonces, pues todas las niñas tendrían ahorita pubertad temprana o precoz. Entonces, pues tenemos que valorar cada caso. Sí es importante esta pregunta que hizo porque en el caso, por ejemplo, de las niñas sí se ha documentado que un mayor consumo de proteínas en base a carnes rojas sí se ha asociado con un adelanto en el inicio de la menarca. Hay algunos estudios que lo documentan, entonces pues sí podría estar asociado, pero habría que ver qué susceptibilidad tienen cada una de estas niñas para presentar. Muy bien, doctora, gracias. Hay otra pregunta. Nos comentan en relación a la pubertad precoz, ¿existe riesgo de embarazos tempranos? Sí, ya bien documentado en estudios. Embarazos tempranos, obviamente inicio de vida sexual activa más tempranamente, problemas de depresión, de ansiedad, en el caso de estas niñas, de desadaptación psicosocial, porque de repente es pues muy común ver niñas que se desarrollen temprano a los 9 años, pero que ya tengan las características físicas y mentales, pues ya de una niña de 12 o 13 años de edad. Entonces esto hace que no se adapten con las niñas de su edad y empiecen también a tener problemas emocionales. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta en relación a la pregunta anterior, que si la depresión en las niñas por pubertad precoz con menarca se puede incrementar por mala información familiar y presión al adolescente. Sí, también es una de las causas, porque pues muchas veces, incluso aunque actualmente existe mucha más información, pues de repente también el no tener la información adecuada y todos por redes sociales pudiera ser no la mejor información respecto a estos eventos fisiológicos normales que se van a presentar, pero que muchas veces, pues en el caso de la mala información, pues sí puede contribuir a la ansiedad o a la depresión en estas niñas. Muy bien, gracias, doctora. Hay otra pregunta, bueno, nos comentan si en recién nacidas, ¿cuánto dura en la presencia de sangrado transvaginal y crecimiento mamario? Y si hay relación con pubertad precoz. Ok, también muy interesante la pregunta. En general, el periodo de la mini pubertad es un periodo en promedio de duración de 6 meses. Sin embargo, en el caso de las niñas, se ha descrito que la duración puede ser hasta los 12 meses, o sea, hasta el año de edad de poder tener un periodo de mini pubertad. Sin embargo, ya se considera prolongado. Y hay otras niñas que pueden tener una mini pubertad tanto prolongada como exagerada, es decir, presentarse incluso con sangrado menstrual.
Sin embargo, cuando se presentan estas menarcas en estas lactantes, lo que hay que hacer es inmediatamente también evaluar con un ultrasonido pélvico para ver si no existe la presencia de algún quiste folicular que sea el causante, más que la minipubertad en sí. Porque una minipubertad en general lo que va a causar en las niñas es telarca, y una telarca que remite en general. Pero si esto se presenta además con sangrado, lo ideal es realizar un ultrasonido pélvico para descartar la presencia de un quiste folicular por el gran riesgo además de que sea un quiste grande que pueda romperse y requerir una cirugía de emergencia. Muy bien, gracias, doctora. Hay otra pregunta, nos comentan el caso de una paciente con talla familiar, talla baja familiar de aproximadamente 1,45, con pubertad temprana, pero que tiene edad ósea atrasada aproximadamente de 1 año, sin ninguna otra patología, pero con pronóstico de talla por debajo de la talla genética. ¿Debería frenarse la pubertad y usarse hormona de crecimiento? Qué bueno que mencionó un caso así, porque yo no mencioné nada respecto a los tratamientos combinados que pueden utilizarse actualmente. Efectivamente, aunque el tratamiento recomendado es con análogos de GnRH, cuando existe un pronóstico de una talla baja adulta, se puede agregar al tratamiento hormona de crecimiento. Es una de las indicaciones actuales que se consideran no formales del uso o no absolutas del uso de hormona de crecimiento, como las ya absolutas muy estudiadas de deficiencia de hormona de crecimiento, pequeño para la edad gestacional, sin crecimiento de recuperación, Prader-Willi, síndrome de Turner, etcétera. Sin embargo, la pubertad precoz actualmente o pubertad temprana, rápidamente progresiva, con un mal pronóstico de talla adulta, como en el caso de esta paciente que tiene el componente de talla baja familiar, pues tiene un riesgo mucho más alto de talla baja. Entonces, aquí la recomendación sería sí aplicarle tratamiento para tratar de enlentecer esta maduración rápida y además poder combinar el tratamiento con hormona de crecimiento. Obviamente, y esto es algo muy importante, debemos de individualizar cada caso para ver los efectos benéficos que puede tener versus los potenciales efectos adversos que puede tener tanto los análogos de GnRH, que son pocos en realidad, como la hormona de crecimiento en el caso de un paciente que no tiene deficiencia de la hormona de crecimiento. Entonces, creo que también debemos de ser bastante racionales en su uso, pero también considerarlo como una opción terapéutica y no muchas veces encasillarnos en el hecho de, pues es que cómo quiere que sea alta si sus papás son pequeños, que es muchas veces lo que a veces llegan diciéndonos los papás, es que me habían dicho que pues va a ser chiquito porque nosotros somos pequeños. Y en realidad, a veces, detrás de esas tallas bajas familiares, van algunas displasias esqueléticas que no diagnosticamos bien, o por ejemplo, una mamá que tuvo pubertad temprana o precoz, nunca se detectó, no alcanzó su talla blanco familiar, los abuelos tenían mejores tallas, y en realidad lo que está repitiéndose es un patrón de herencia de una pubertad temprana. Muy bien, gracias, doctora. Otra pregunta, nos comentan si los disruptores endocrinos en perfumes, toallitas húmedas, cosméticos y cremas para niños, ¿qué se sabe respecto a eso? ¿Y qué se recomienda a los padres? Realmente mucho de lo que mencionó respecto a los perfumes, los cosméticos, por ejemplo, algunos shampoos o esencias que contengan lavanda, es otra de las cosas que también se ha documentado que pueden ser disruptores endocrinos. Entonces, la recomendación sobre todo es, por ejemplo, en niñas que tengan una telarca precoz aislada, pues tratar de quitar todos estos disruptores, porque a veces, si nosotros hacemos una adecuada historia clínica, podemos tratar de documentar cuáles son los disruptores a los cuales está expuesto. Niñas que se maquillan desde pequeñas, que utilizan los perfumes de mamá, etcétera. Entonces, o bien estas esencias, como les comento, de lavanda, entre otras, pues podemos tratar de eliminar o de disminuir en lo más posible el uso de estas sustancias. Sin embargo, pues como son más de 450 descritas en la literatura, a veces no alcanzamos realmente a dilucidar cuál podría ser el causante. Pero si identificamos alguna, pues tratar de eliminar todas estas sustancias posibles disruptoras para evitar estos avances rápidos o precoces de la pubertad. Muy bien, muchas gracias, doctora. Otro caso también nos dicen que si en los adolescentes que llegan de forma tardía a la consulta con edad ósea mayor de 13,
¿podría usarse inhibidores de la aromatasa con hormona de crecimiento? Sí, es uno de los tratamientos también actuales, que sin embargo todavía no se dispone de la suficiente evidencia en cuanto a estudios de investigación. Todos los estudios nos dicen el uso debe ser muy racional, individualizar cada caso, y en general la mayoría concluyen que deben en general emplearse en estudios de investigación. Sin embargo, desafortunadamente cada vez es más frecuente que lleguen en etapas tardías estos pacientes que no fueron diagnosticados oportunamente, varones que tienen pronósticos de talla baja y que en realidad esto les repercute mucho emocionalmente. Entonces, uno de los tratamientos que pueden utilizarse en estos casos es un inhibidor de la aromatasa como letrozol o anastrozol más hormona de crecimiento. Y obviamente estos inhibidores de aromatasa, el modo de acción va a ser inhibir la conversión de testosterona en estrógenos y con ello evitar el cierre de los cartílagos de crecimiento y que puedan tener obviamente un mayor tiempo para crecer sin que cierren prematuramente estos cartílagos de crecimiento. Obviamente, esto todo tiene que ser manejado por un especialista, por un endocrinólogo pediatra, quien tenga la experiencia con el manejo de ambos fármacos, por los potenciales efectos adversos que pueden presentar los dos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues hay muchas felicitaciones. También se une a las felicitaciones el doctor Francisco Gerardo Baños Paz. Él es el presidente de la Federación Pediátrica del Centro, quien nos acompañó también en la sesión. Excelente participación, doctora. Bueno, hay otra, no, creo que ya no hay más preguntas. Sí se grabó la plática y hay preguntas también respecto a eso. Después en nuestra página del colegio, en el canal de YouTube, después la pondremos para que puedan verla de nuevo. Y pues de nuevo un agradecimiento especial, doctora, sin duda una brillante participación. Yo creo que resolvió muchas de nuestras dudas, sin duda un tema muy, muy interesante, sobre todo ahorita en esta época que también ya hemos visto cómo nos afectó esta pandemia en este tema. Y pues un agradecimiento también al Laboratorio Sofarma, al representante Ángela Mezcua. Muchas gracias por su apoyo para la realización de esta sesión académica. Y pues les haremos llegar a nombre del Colegio de Pediatría del Estado de México su reconocimiento. Y muchas gracias por la participación, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Yo quisiera al final solamente cerrar con un comentario que me parece importante porque después vemos esto también en algunos casos de algunos pacientes, que no olvidemos realizar la exploración de genitales en los pacientes y valorar los estadios del desarrollo puberal desde que son pequeños, porque muchas veces, yo sé que van por otros motivos de consulta, muchas veces a consulta del niño sano, pero después el niño no está acostumbrado a que se le revisen sus genitales como una parte normal de la exploración. Y entonces muchas veces se nos pueden pasar estos diagnósticos, los cuales pueden tener un tratamiento oportuno y pueden tener un buen desenlace, y muchas veces ya lo hacemos tardíamente o los pacientes no se dejan revisar porque no están acostumbrados a esta parte. Entonces, pues yo quisiera invitarlos a que realizáramos esto como una parte de la exploración física, como auscultamos los ruidos cardíacos, como tomamos la presión arterial, como revisamos la faringe, también entrenarnos bien en la revisión de los caracteres sexuales secundarios y de los genitales en los niños. Muchas gracias. Gracias, doctora. Una última pregunta que se me pasó aquí leerla, que la asociación de metformina y pubertad precoz, no sé si el uso de tratamiento. No sé si más bien se referirá, por ejemplo, al uso de la metformina en el tratamiento sobre todo de las pubarcas tempranas. Sabemos que muchas veces el inicio temprano de la androgenización no se debe a una variante tardía de la hiperplasia suprarrenal congénita, sino realmente puede ser también por esta adiposidad que empieza tempranamente, y esto asociarse sobre todo por resistencia a la insulina, a una aceleración en el inicio del funcionamiento de la glándula suprarrenal. La doctora Lourdes Ibáñez, que ha estudiado un grupo importante de población en Barcelona, es quien ha sido la pionera en estos tratamientos. Sin embargo, actualmente, pues a nivel internacional no está como indicada como un tratamiento que se deba dar a todas las pacientes que cursan, sobre todo con pubarca precoz. Sin embargo, yo creo que sí es de importancia que nosotros tengamos en cuenta que la población mexicana somos de alto riesgo para resistencia a la insulina.
Entonces, sí se podría utilizar como tratamiento en una pubarca precoz. No es un factor de riesgo para nada que se asocie, por como entendí planteada la pregunta, con mayor riesgo de presentar pubertad precoz ni nada. Al contrario, podría disminuir esa progresión de la pubarca precoz hacia una pubertad precoz, o sea, una pubertad temprana. Y bueno, aquí en este caso yo les diría seguir fomentando todos los factores asociados a una disminución de la frecuencia de sobrepeso y obesidad. Lactancia materna exclusiva, mínimo 6 meses, prolongarla lo más posible, introducir la alimentación complementaria de forma muy temprana y sobre todo fomentar hábitos saludables de alimentación y realización de ejercicio en toda nuestra población. Muchas gracias, doctora. Pues creo que ya son todas, siguen las felicitaciones. Y pues bueno, ya continuaremos. Espero que más adelante se pueda y podamos agendar alguna otra sesión con ustedes. Muchas gracias y muchas gracias al Laboratorio Asofarma. Y pues vamos a pasar ahora, ya para no alargarnos más, a la rifa de 3 becas que tenemos disponibles para un curso taller de nutrición. Y le voy a pedir si nos apoya nuestra asistente Mari. ¿Por ahí andas? Hola, buenas noches. Buenas noches. Es un curso taller avalado también por el Colegio de Pediatría del Estado de México, el cual se va a llevar a cabo los días 25 y 26 de febrero. Aquí tenemos el cartel. Es sobre estrategias para mejorar la conducta alimentaria en los niños. Sin duda un taller muy interesante que los invitamos a unirse, y tenemos 3 becas disponibles para los colegiados vigentes que nos acompañaron en esta sesión académica. Adelante, Mari. A la primera que saquemos. Sí, bueno, vamos a hacer así los 3 seguidos para no alargarnos ya mucho. Por favor. El número 35, doctora. 35. Para el doctor Juan Márquez Jiménez. Felicidades, doctor. No lo vi conectado. Creo que sí. A ver si está por ahí, que nos pongan un mensajito en el chat. ¿Sí está, doctor? Doctor Juanito Márquez. Bueno, vamos a sacar el segundo. Mari, por favor. El número 57. 57, la doctora Rosa María Vázquez. Creo que ella sí. Su esposa. Ajá. Coincidencia. Ella sí la vi conectada. Si nos pueden regalar un mensajito en el chat para saber que están conectados, por favor. Si no nos contestan de recibido o escuchado, vamos a tener que sacar más participantes. A ver, vamos a sacar el tercero. Si no nos contestan ni la doctora Rosa María ni el doctor Juanito, pues vamos a pasar a los siguientes. Un último más, El Mari. número 47. 47, el doctor Luis Rodríguez Moreno. No lo vi tampoco. Tampoco, muchos ya no aguantaron hasta el final. Creo que no. Si no, vamos de nuevo, otros 3. Ok. Por favor. El número 51. La doctora Carmina Sánchez Huilol. Tampoco la vi. No, ya no se quedaron al final. Pues sacamos otro, Mari, por favor. El número 8. 8. La doctora María de Los Ángeles Barragán Hernández. A ella creo que sí la vi conectada. No sé si ya se haya desconectado. Doctora. Me parece que no. Si no nos contestan acá en el chat, vamos a seguir hasta que nos aparezcan. Uno más, Mari, por favor. El número 3.
3. El doctor Eduardo Alemán Valdés. Tampoco lo vi. Creo que tampoco. Uno más, Mari. El número 60. Ah, ya nos contestó la doctora Carmina, nada más que no me acuerdo qué número fue. Carmina. Bueno, ya está una. Ok, Carmina. La doctora Era, me parece que el 47. No, es Luis Rodríguez. Ah, ok. Ah, ya, es 51. 51, ok. La doctora Carmina, felicidades, doctora, ya está la primera. ¿El que sigue, Mari? 46, El doctor Fernando Ríos, no lo vi. tampoco. Creo que no. Uno más, Mari, por favor. 59, El doctor Víctor Manuel Villagrán. a él sí lo vi que estaba. Ah, no, Villagrán no estaba conectado. A ver, uno más, Mari, por favor. 27, 27. El doctor Linares Sapien. tampoco lo vi. Creo que tampoco. No. El número 10, La doctora Sara Bucio. mm, Tampoco. 42, No, el doctor Naime. tampoco. Tampoco. 38, Doctor José Gabriel Mendoza. él sí estaba. Todavía está con No sé nosotros. si ya se haya desconectado. Doctor Mendoza, sí, todavía está. A ver. Creo que... Ah, sí, ya está. Ya nos contestó. Sí. Felicidades, doctor. No sé si él sí está. Uno más. Nos falta uno. ¿45? La doctora Mónica Pérez Santín. Ya se desconectó. Sí estaba, pero ya se desconectó. De modo, perdió su oportunidad. Uno más, Mari. 4, El doctor Marcos Álvarez Quintana. no lo vi. Doctor Marcos. No se nos regala el mensajito. Creo que sí, ya está. Ya vi que levantó la mano. ¿Sí? Sí, ahí está. Felicidades, doctor. Sí, sí está. Muy bien, pues muchas felicidades a los ganadores. Vamos a pasar sus datos al comité organizador del curso taller. Se pondrán en contacto con ustedes vía correo y vía correo electrónico o mensaje de WhatsApp. Muchas felicidades. Y bueno, pues también les recuerdo sobre nuestra convocatoria de los trabajos de investigación de los médicos residentes de pediatría. Ya hemos difundido la convocatoria a través de correo, a través de nuestras redes sociales. Y agradezco al doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, que nos está coordinando este certamen. Y los invito a quienes tengan contacto con médicos residentes de pediatría, nos apoyen en la difusión de este certamen para llevar a cabo nuestro concurso anual, el cual se llevará a cabo en línea, dadas las condiciones, y esperamos la participación de muchos médicos de hospitales del Estado de México. Aquí tenemos la convocatoria, aquí tenemos las bases del concurso y pues los invito a que me apoyen en su difusión y pues esperamos los trabajos de los médicos residentes sin duda. Y pues les agradezco a todos su asistencia a esta brillante sesión. Agradezco la asistencia virtual. Tuvimos una muy buena asistencia
y los esperamos en la próxima sesión. En febrero será una sesión de gastroenterología. Ya en breve les haremos llegar la invitación y el tema. Y pues muchas gracias a todos, cuídense, seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales. Buenas noches y que tengan un excelente inicio de año todos. Muchas gracias.